Hola a todos, vamos a continuar con el siguiente tema que va muy relacionado con el último tema que platicamos, que era el de la norma. Vamos a empezar a ver algunas aplicaciones que tiene la norma en el contexto de la generalidad de trabajar con cualquier espacio vectorial y con cualquier producto interior, pero particularizando o siempre recordando que todo esto ustedes ya lo han trabajado para el espacio vectorial R2 y R3 y para el producto interior usual en esos espacios. Entonces vamos a iniciar hablando de distancia entre vectores y también en este video, además de hablar de la distancia, platicaremos del ángulo entre vectores. Entonces distancia entre vectores, ¿sí?, es precisamente, la podemos relacionar, si yo tengo dos vectores, en este caso dos vectores u y b, así como están estas líneas rojas que tengo aquí en el dibujo, ¿sí?, podría definir un tercer vector, digamos, y conecto a los vectores u y b. Y si yo lo que quiero es conocer la distancia que existe entre el vector b y el vector u, pues puedo calcular la norma de este vector que está en azul, y esa tendría que ser la distancia entre dos vectores. Esa es la razón por la cual la definición entonces de distancia entre vectores, que en este curso vamos a utilizar esta notación, de y entre paréntesis, pues vamos a colocar los vectores los cuales estamos encontrando la distancia que existe entre ellos. Va a ser igual a la norma, va a ser igual a una norma, y la norma que vamos a calcular corresponde a la norma del vector que resulta de restar ambos vectores, los cuales yo quiero conocer la distancia. Es decir, si yo resto estos vectores, estoy construyendo un tercer vector. b menos 1 nos va a dar como resultado un vector. Y si yo encuentro la norma, entonces estaré encontrando la distancia que existe entre estos dos vectores, ¿sí? La distancia, usualmente nosotros estamos acostumbrados a relacionarla con una longitud. No siempre vamos a hablar de longitud o le vamos a asumir unidades de longitud cuando nosotros estemos hablando de distancia. Porque, bueno, ya verán ustedes en clases más adelantadas cuando estén hablando de problemas de aproximación, donde ustedes conocen una solución real de un problema que están aproximando. Y entonces para calibrar o para establecer qué tan buena es su aproximación, o muchas veces se recurre a encontrar la distancia que existe entre la aproximación y la solución analítica o la solución real del problema. Entonces esta distancia ya no necesariamente le voy a asignar unas unidades de longitud y voy a decir que tiene 3 metros, 3 centímetros de diferencia. Voy a asumir unas unidades dependiendo qué es lo que estoy aproximando, ¿sí? Y entonces por eso es que yo creo que no es conveniente que siempre que escuchemos distancia, pues lo relacionemos con longitud. Vamos entonces a hablar de un concepto más general de distancia y vamos a establecer que nos va a permitir establecer qué tan diferentes son dos vectores. Y a mayor distancia que existe entre esos dos vectores, pues podríamos decir que son muy diferentes. Si estos dos vectores empiezan a tener una distancia cada vez menor, entonces puedo decir que me estoy acercando a que los dos vectores sean iguales. La única posibilidad de que estos dos vectores sean iguales, pues es que su distancia sea igual con 0. Que ya en un problema numérico, pues implicaría que mi aproximación y la solución analítica pues son exactamente iguales. Entonces en lugar de aproximación, pues lo que tengo es una solución. Entonces es común que a la distancia siempre se le exija que se le añadan unidades, pero hay que tener en mente que no necesariamente esas unidades pues tienen que ser unidades de longitud, a menos de que yo haga un isomorfismo e interprete que eso es ya una representación gráfica del problema, pues sí que podría hablar de unidades, pero no en la generalidad de los casos, ¿no? Entonces distancia vamos a verlo como qué tan distintos, qué tan diferentes son dos vectores. Y como siempre en cada uno de los temas, pues vamos a empezar platicando de cosas que ustedes ya conocen, ¿sí? En este ejercicio dice, sea el espacio vectorial R2, demuestre que la distancia entre dos vectores u y b se puede obtener con la siguiente expresión si se considera el producto interior usual. Esta expresión que tenemos aquí seguramente ustedes la manejaron bastante en su clase de cálculo y geometría analítica, que bueno, nos decían que esto nos servía para encontrar la distancia entre dos vectores. Bastante similar si los vectores estaban en R3. Aquí estamos considerando entonces un espacio vectorial R2. Lo que queremos mostrar aquí pues es que esto solamente es válido para el producto interior usual, ¿sí? Si nosotros nos fijamos en la definición de distancia,
pues involucra la definición de la norma, y la definición de la norma que veíamos en el video anterior pues depende del producto interior. Entonces aquí también, si yo cambio el producto interior, cambia la norma y cambia la distancia, ¿sí? Entonces esta distancia que nos enseñaron en cálculo y geometría analítica, vamos a ver que resulta solamente de la particularización del espacio vectorial R2 con el producto interior usual, y que la podemos derivar si nosotros aplicamos este concepto que tenemos aquí. Entonces vamos a proponer a dos vectores, ¿sí? Vamos a trabajar con los vectores u y v así como están definidos aquí para que coincida el resultado. Los dos vectores, cualesquiera que sean del espacio vectorial R2, el vector u va a ser igual a x1, y1, y el vector v va a ser igual a x2, y2, ambos vectores en R2. Vamos a sustituir en la expresión de la distancia, la que tenemos aquí en el enunciado, que me dice que es la norma de la resta de los vectores. Entonces voy a hacer la resta de b menos u, que es lo que tenemos aquí, y me va a dar un tercer vector. ¿Cuál va a ser este vector? Pues va a ser el vector, lo de la resta ya sabemos que es miembro a miembro, x2 menos x1, y2 menos y1. Este nuevo vector que tenemos aquí, que también es un vector en R2, le voy a calcular entonces la norma. Y para calcular la norma, pues vamos a recordar del video anterior que la norma la vamos a calcular, la norma de un vector en este caso está expresado como un vector x, pues va a ser igual al producto interior de x consigo mismo elevado a una potencia de un medio. ¿Sí? Entonces este es el vector al cual yo le quiero encontrar su norma. Eso implicaría que tendría que evaluar entonces el producto interior de ese vector consigo mismo elevado a una potencia de un medio. Y aquí es donde yo involucro el producto interior. Como mi problema me dice que utilice el producto interior usual, pues ese producto interior usual lo que me dice es que voy a ir multiplicando miembro a miembro los vectores y voy a ir sumando esos resultados parciales. Entonces aquí tendría x2 menos x1 por x2 menos x1, es el mismo vector. Entonces eso lo puedo escribir como x2 menos x1 al cuadrado. Más y2 menos y1 por y2 menos y1, es el mismo vector, lo puedo escribir como y2 menos y1 al cuadrado. Y sin que se nos olvide que todo esto a una potencia de un medio. Entonces finalmente esta potencia de un medio, pues yo lo puedo interpretar como la raíz cuadrada de lo que tengo, la raíz cuadrada de lo que tenía como resultado del producto interior del vector consigo mismo. Y que esta coincide con la expresión que queríamos llegar. Entonces noten que si yo cambio el producto interior, por ejemplo, en el video anterior utilizábamos un producto interior que se parecía mucho al usual, que tenía un 3 en la regla de correspondencia. Esto implicaría que aquí apareciera un 3 y de este lado también un 3, si recuerdan el video anterior, y ese 3 aparecería aquí. Ya con ese cambio de producto interior, pues cambió la norma del vector y también cambia la distancia entre vectores. Entonces la distancia entre vectores pues va a depender del producto interior que esté utilizando. Ese era el sentido de este ejercicio. Ahora vamos a hacer uno donde involucremos un espacio vectorial distinto. Vamos a trabajar con un espacio vectorial de polinomios, el espacio vectorial P2, que ya es viejo conocido de este curso. Este espacio vectorial entonces que contiene a los polinomios de grado 2 o menor a 2, para el caso en el que el coeficiente a valga 0, entonces esto nada más tendría polinomio de grado 1. Y tiene un producto interior definido. Este es un producto interior distinto al que habíamos utilizado para polinomios, ¿sí? Aquí implica evaluaciones numéricas de polinomios. ¿Qué nos dice ese producto interior? Bueno, si yo quiero encontrar el producto interior de un vector f con un vector g, que son polinomios en este caso, me dice que lo voy a encontrar de la siguiente manera. El primer sumando que tengo aquí, pues implica la evaluación numérica del polinomio f para el número real 1. Y esto lo voy a multiplicar por la evaluación numérica del polinomio g en el número real 1. ¿Por qué involucro evaluaciones numéricas? Recuerden que lo que yo necesito como resultado de un producto interior, pues es un escalar. Entonces, si yo agarro un polinomio y lo evalúo para cierto valor de x, por ejemplo este polinomio que tenemos aquí escrito p de x, y yo sustituyo aquí el valor de 1, toda x que aparezca la cambio por 1 y voy a obtener un resultado numérico que va a ser un escalar.
que al multiplicarse por otro escalar me va a dar un escalar, y que al sumarlo con otro escalar, pues al final aquí voy a obtener escalares. Entonces otro producto interior muy usual en polinomios involucra este tipo de evaluaciones numéricas, que me permite entonces que como resultado obtenga un escalar. El siguiente sumando es exactamente lo mismo, solamente que en lugar de evaluar a los polinomios en el número real 1, ahora voy a evaluarlos en 0. Y lo que me preguntan aquí muy sencillo es que calcule la distancia entre dos polinomios, P y Q, que los tenemos aquí completamente definidos. Entonces vamos a resolver este ejercicio y partimos pues de la definición de distancia que acabamos de ver. La distancia entonces entre dos vectores la voy a encontrar si calculo la norma de la resta de esos dos vectores. Y entonces yo quiero conocer la distancia entre los polinomios P. El polinomio P es igual a x cuadrada menos 1 y el polinomio Q es igual a menos 2x más 1. Sustituyo y entonces primero voy a tener que encontrar la resta entre Q y P, ¿sí? Que son los polinomios de los cuales yo quiero conocer la distancia. Entonces si hacemos la sustitución, polinomio Q es igual a menos 2x más 1, que es este término que tenemos aquí, y le voy a restar x cuadrada menos 1, que me quedaría entonces menos x cuadrada más 1. Ese es el otro polinomio que tenemos aquí. Cuando yo realice la resta voy a obtener un nuevo polinomio, que tiene que ser de grado 2 o menor, porque también tiene que ser miembro del espacio vectorial P subíndice 2. Entonces si realizo la resta, voy relacionando x cuadrada, este es el único término, entonces tengo menos x cuadrada, menos 2x, no hay otra x, y más 1, entonces aparece 2. Este que tengo aquí es un nuevo polinomio y le estoy llamando como un polinomio R, ¿sí? Solamente para fines de que al escribirlo quede un poco más claro. Ese nuevo polinomio R, lo que me hace falta es encontrar su norma para poder establecer la distancia que existe entre el polinomio P y el polinomio Q y establecer qué tan diferentes son estos polinomios para ese producto interior. Pues vamos a encontrar la norma, ¿sí? Y la norma entonces de este polinomio R, pues ya sabemos la definición de norma, producto interior del vector consigo mismo elevado a una potencia de 1 medio. Y aquí es donde entra el producto interior. Tengo que utilizar el producto interior que me está definiendo mi problema, o sea, este de aquí. Y la distancia que yo voy a encontrar, pues depende esencialmente de este producto interior. Si a mí me cambian el producto interior en otro problema, la distancia cambiaría, a pesar de que esté encontrando la distancia entre los mismos dos polinomios, ¿sí? Entonces, si evalúo la norma de este polinomio R, que fue de la resta de los dos polinomios que quiero conocer su distancia, aquí tendría R evaluado en 1 por R evaluado en 1, es el mismo polinomio operado consigo mismo, R evaluado en 0 y R evaluado en 0, sin que se me olvide la potencia de 1 medio. Entonces voy a tomar el polinomio R, que es este, y si yo lo evalúo en 1, en el número real 1, entonces esto equivale a sustituir toda x por 1. Obtendría aquí menos 1, menos 2, sería menos 3, más 2, me quedaría menos 1, que es el término que tenemos aquí. Ahora este menos 1 pues se repite porque voy a volver a evaluar a R en el número real 1, entonces lo repito aquí, ¿no? Menos 1 por menos 1. R evaluado en 0, pues este término se hace 0, este otro se hace 0, nada más me quedaría 2. Y entonces aparece 2, pero dos veces porque tengo R de 0 y R de 0. Entonces aquí aparece otro 2, elevado a la potencia de 1 medio. Entonces menos 1 por menos 1 nos va a resultar 1 positivo, más 2 por 2 que es 4. Todo esto que está aquí adentro nos daría un resultado de 5, elevado a una potencia de 1 medio. Entonces finalmente la distancia entre estos dos polinomios es raíz de 5. Y si cambio el producto interior, entonces obtengo una distancia distinta, ¿sí? Entonces así es como vamos a utilizar la expresión de distancia. Todo parte de la definición, y la definición misma nos dice que primero que depende de la norma, y segundo, al depender de la norma, pues depende del producto interior. Si me cambian el producto interior, pues voy a obtener una distancia distinta. ¿Y qué propiedades cumple la distancia entre vectores? Pues derivadas de la norma y derivadas del producto interior. Como es esencialmente la norma de un vector, pues también siempre vamos a obtener distancias que siempre van a ser positivas, y para el caso particular de que resulte que tengo una distancia igual con 0,
¿sí? Eso implicaría, o solamente se va a cumplir si los dos vectores de los cuales yo estoy obteniendo la distancia son iguales, que era algo que les comentaba un poquito antes. Por eso es que la distancia yo la puedo tomar como una medida para establecer qué tan distintos o qué tan diferentes son dos vectores, sean estos vectores polinomios, sean arreglos de números reales, sean matrices, etc. La tercera propiedad pues es algo que podría resultar obvio: la distancia del vector u con el vector b pues va a ser igual a la distancia del vector b menos, la distancia del vector b al vector u. Si yo me voy aquí al esquema gráfico que tengo en la definición, pues ¿qué implica esto? Que si yo veo la distancia como la distancia que existe entre u y b, pues va a ser lo mismo que la distancia que existe entre b y u. Matemáticamente no está cambiando nada más que el orden en el que estoy evaluando la resta que tengo aquí. Si yo cambio el orden de la resta, va a cambiar el signo, completamente el signo, no la magnitud de la resta, no el resultado numérico, solamente el signo. Pero como estoy al final evaluando la norma, pues me voy a deshacer del signo porque la norma siempre me va a dar como resultado algo positivo. Entonces por esa razón puedo establecer que es igual si yo calculo la distancia de u a b o a la distancia de b a u. Por eso no, cuando utilizamos esta expresión, pues no fui muy enfático en establecer el orden de la resta. Yo los puedo restar como quiera y al final voy a obtener el mismo resultado. Y esto que tenemos aquí pues se deriva de la desigualdad del triángulo que platicábamos en el video anterior. Es exactamente lo mismo, solamente que ahora visto como vectores que representan distancia entre otros vectores. El siguiente tema que vamos a platicar en este mismo video pues es el tema de ángulo entre vectores, que también es algo que ustedes ya estuvieron viendo en clases de cálculo y geometría analítica para espacio vectorial R2 y para producto interior usual. Esta expresión que tenemos aquí es la que me va a definir el coseno del ángulo que existe entre dos vectores, ¿sí? ¿Qué me dice esta expresión? Bueno, en el numerador tengo el producto interior de los vectores, los cuales yo quiero conocer el ángulo que existe entre ellos, ¿sí? Y lo voy a dividir entre las normas, entre el producto de las normas, norma de u y norma de b. Y esta es la expresión a la cual tenemos que recurrir entonces siempre que queramos conocer el ángulo entre dos vectores. El ángulo entre dos vectores, si lo veo en términos de aproximación numérica, pues me puede definir si mi aproximación va por el buen camino, si lleva un sentido que pueda hacer que en algún punto se acerque a una solución analítica, o si se está alejando. Si pasa que se está alejando, pues yo puedo suspender mi aproximación y recalibrar el modelo y otras cosas. Entonces podemos recurrir a esto con un sentido completamente numérico. Algo muy importante que mencionar de esta expresión, pues bueno, es que esta solamente está escrita para ángulos entre 0 y pi. Porque es muy importante, bueno, ustedes recordarán de sus clases de álgebra que las funciones trigonométricas evaluadas en ciertos ángulos pues cambian de signo dependiendo del cuadrante en el que podamos ubicar dicho ángulo. Y entonces era bien importante en álgebra recordar para cierta función trigonométrica cuándo era positiva y cuándo era negativa dependiendo en el cuadrante en el que estábamos parados. Aquí estamos trabajando con el coseno. Si ustedes recuerdan el coseno, pues aquí todas las funciones trigonométricas serán positivas, incluida el coseno. Aquí era positivo el seno, y obviamente son recíprocos, aquí tangente y aquí el coseno. Entonces aquí el coseno vuelve a ser positivo. Esto implica que aquí es negativo el coseno y aquí también es negativo el coseno. ¿Por qué es importante que esta expresión esté dada o definida para ángulos entre 0 y pi? Recordando que pi pues lo podemos relacionar con el ángulo de 180 grados, que sería el que tenemos aquí, ¿no? Entonces por aquí estaría el límite de esta función. Bueno, el valor límite. ¿Por qué es importante? Bueno, si yo en el caso de que obtenga un coseno negativo, ¿sí? Si yo no tuviera restringida la función, pues estaría en una ambigüedad si ese ángulo lo ubico en el segundo cuadrante o lo ubico en el tercer cuadrante. Si recuerdan en álgebra, cuando se resuelve una ecuación trigonométrica, pues siempre teníamos que expresar las soluciones en todos los cuadrantes que coincidiera la función trigonométrica también en signo para establecer todas las posibles soluciones de la ecuación. Entonces por eso es importante. Si yo nada más restringo esta ecuación a este
a estas posibilidades de valores en ángulos, no hay ninguna ambigüedad. Si resulta aquí un valor negativo, significa que estoy en el cuadrante número 2 y por aquí estaría mi ángulo. Y si me sale un valor positivo, pues estoy en el primer cuadrante. No hay ambigüedad porque estos dos cuadrantes de plano no participan. ¿Sí? Y entonces siempre voy a obtener valores entre 0 y 180 grados. Y ya como sé el signo que me va a dar aquí como resultado, voy a saber dónde ubicar el ángulo en cuestión. Entonces vamos a resolver este ejercicio, es el mismo del anterior, es el mismo producto interior que el ejercicio que acabamos de resolver, son los mismos polinomios, pero en lugar de pedirnos la distancia entre estos dos polinomios, lo que nos están pidiendo es el ángulo que existe entre los polinomios, ¿sí? Entonces ya no nos detenemos en el enunciado, es exactamente lo mismo, y en lugar de encontrar la distancia vamos a encontrar el ángulo, entonces esta es la expresión que tenemos que utilizar. Vamos a encontrar primero entonces el producto interior de los polinomios p y q, el numerador de la expresión, y después calculamos el producto de las normas. Entonces, producto interior de p con q, ¿sí? Si recordamos la regla de correspondencia, pues teníamos que evaluar primero a los polinomios que voy a multiplicar en 1 y luego sumarles la evaluación de los mismos polinomios, pero en 0. Eso implicaría que si yo quiero el producto interior de p con q, pues voy a multiplicar p de 1, p evaluado en 1 por q evaluado en 1, y p evaluado en 0 por q evaluado en 0. Entonces p evaluado en 1, ese es el polinomio p, me daría como resultado 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tendría 1 al cuadrado menos 1, me va a dar 0. Q evaluado en 1 va a ser igual a menos 2 por 1 más 1, me quedaría menos 1, ¿sí? Que es el término que tenemos aquí. Perdón. Luego me voy a evaluar p en 0. Si evalúo p en 0 me va a dar como resultado menos 1. Y si evalúo q en 0 me va a dar 1. Y aquí tenemos el menos 1 y el 1. ¿Sí? Siempre recordando entonces cuáles son los polinomios y cómo estamos calculando el producto interior. Resolvemos la operación. Este término, sumando es 0. Simplemente tendríamos menos 1 por 1, nos va a quedar menos 1. Entonces el numerador de esta expresión va a ser igual a menos 1. Ahora vamos a encontrar la norma de P y la norma de Q. La norma de P, entonces, la definición de norma, que no se nos tiene que olvidar, producto interior del vector consigo mismo elevado a una potencia de un medio. Para el polinomio P, entonces, tendríamos P de 1, ahora multiplicándose por P de 1, recordando que estamos siguiendo esta regla de correspondencia, ¿sí? Que es la que nos definió el problema como la regla del producto interior, más P evaluado en 0 por P evaluado en 0. P evaluado en 1 ya lo habíamos obtenido anteriormente. Si yo sustituyo aquí un valor de 1 me va a quedar 0. Entonces P de 1 por P de 1 sería 0 por 0. Más P evaluado en 0 me quedaría menos 1. También lo habíamos obtenido por acá en el producto interior anterior. Y tendría menos 1 por menos 1. Finalmente, si desarrollo todo esto, esto es 0, menos 1 por menos 1, me va a quedar 1 positivo, raíz de 1, pues es 1. Y esta es la norma de P, la que vamos a sustituir aquí. Finalmente, la norma de Q, la definición de la norma es la misma, Q, producto interior con Q, elevado a una potencia de un medio, Q evaluado en 1, entonces me voy a mi polinomio Q, que es menos 2x más 1, sería menos 2 más 1, va a ser menos 1. Menos 1, lo repito porque es el producto interior de Q con Q, y Q evaluado en 0, que ya habíamos dicho que nos da como resultado 1. Aquí tendríamos menos 2 por 0 más 1, me quedaría 1. Entonces resolvemos, menos 1 por menos 1 va a ser 1, más 1 por 1 nos daría como resultado 2, como suma de todo esto que tenemos aquí. Finalmente, elevado a una potencia de un medio, raíz de 2. Y eso es lo que vamos a sustituir aquí. Hacemos la sustitución, entonces obtenemos que coseno de teta, el ángulo que existe entre estos dos polinomios, pues es igual al producto interior de P con Q, que nosotros obtuvimos que es menos 1, aquí está el resultado, entre el producto de las normas. La norma de P resultó ser 1 y la norma de Q resultó ser raíz de 2. Por cierto, en este caso podríamos concluir que el polinomio P, al tener una norma igual con 1, se trata de un vector unitario. No así para el polinomio Q, que tuvo una norma distinta de 1. Si nosotros quisiéramos entonces hacer a Q unitario, tendríamos que multiplicar por 1 sobre raíz de 2 al polinomio Q.
y la nueva norma de ese nuevo polinomio ya tendría que ser 1. Solo para reforzar un poco el concepto de vector unitario. Entonces hacemos la sustitución, desarrollamos, el signo aquí quedó fuera del cociente. En numerador tenemos 1 y como denominador pues es raíz de 2. ¿Qué sigue? Pues que nosotros busquemos qué ángulo tiene un coseno igual a menos 1 sobre raíz de 2. Les repito, aquí era importante entonces saber que esta expresión está definida para ángulos entre 0 y 180 grados o entre 0 y pi. ¿Por qué? Porque si no, yo no sabría si ubicar a este ángulo en el segundo cuadrante o lo podría ubicar en el tercer cuadrante donde también todos los cosenos son negativos. Por eso es importante entonces saber que esto nos va a dar valores para ángulos entre 0 y 180 grados. Entonces nosotros sabemos que el ángulo que tiene un coseno igual a 1 sobre raíz de 2 es un ángulo de 45 grados en el primer cuadrante, pero si es negativo entonces me lo llevo al segundo cuadrante y por eso es que la respuesta es 135 grados. Ese sería entonces el ángulo que existe entre estos dos polinomios. ¿Sí? Bueno, ya para concluir este video vamos a darle una aplicación a esta expresión que nos va a permitir, les recuerdo del video anterior, nosotros platicábamos de una desigualdad, la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que nos permite, entre otras cosas, pues establecer si dos vectores son linealmente dependientes o independientes, y que la igualdad aquí en esta desigualdad solamente se va a cumplir si yo tengo vectores que son linealmente dependientes. Y en el video anterior pues demostramos cómo si yo establezco que uno de los dos vectores es linealmente dependiente del otro, pues demostramos que se cumple la igualdad. Pero no hablamos de por qué se cumplía cuando dos vectores son linealmente independientes. Entonces vamos a ver una forma de llegar a la desigualdad de Cauchy a partir de la expresión del ángulo entre vectores. Entonces vamos a partir, bueno, esta es la desigualdad a la que queremos llegar y vamos a partir de la definición de ángulo entre vectores, que es esta que tenemos aquí, la que acabamos de platicar. ¿Sí? Y decíamos que esta función pues estaba acotada para que me pudiera dar valores entre 0 y 180 grados. ¿Qué implica eso? ¿Cuál sería el valor de coseno de 0? Pues coseno de 0 tendría un valor de 1 y coseno de 180 grados tendría un valor de menos 1. Eso significa que si esta función está establecida para esas posibilidades de valores, puedo tomar a esto, ¿sí?, y ponerlo de esta manera. Los valores entonces que puede tomar esta expresión pues van desde menos 1, que me daría un valor del ángulo de 180 grados, hasta 1, que me daría entonces un valor de 0 grados. Y vamos a partir entonces de esta expresión. Ahora, si así como está yo le pongo aquí barras de valor absoluto, pues me voy a deshacer de las posibilidades negativas. Y entonces me quedaría solamente con la parte derecha de la desigualdad. Es decir, que esto que tenemos aquí, ya con valor absoluto, siempre tiene que ser menor o igual que 1. ¿Sí? Al ponerle valor absoluto, entonces me deshago de los negativos aquí, entonces esto siempre va a ser o menor o igual que 1. Y esto es lo que nos va a permitir llegar a una expresión muy similar a esta. O exactamente igual. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, si yo tengo esta expresión, es la misma que teníamos aquí arriba, no le hemos modificado nada, yo puedo sacar este numerador. Sabemos que una propiedad de los valores absolutos es que si yo tengo un producto de dos valores absolutos, pues lo puedo separar en valor absoluto de uno de los factores por valor absoluto de otro de los factores, y puedo hacer esto sin ningún problema, ¿no? Digamos que factoricé o saqué de la expresión que tengo aquí el producto interior de u con b, y es exactamente igual a lo que tengo aquí arriba. ¿Por qué me va a servir hacer esto? Bueno, me va a permitir que empiece a deshacerme de los valores absolutos que no me sirven. Por ejemplo, si yo hago esto, este 1 pues es un 1 positivo, ¿no? Bien le podría quitar las barras de valor absoluto al numerador y no hay ningún problema. Y aquí yo tengo el producto de las normas. Ahora, el producto de las normas también siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque la norma solamente es positiva, excepto para el vector 0, pero por ser una trivialidad no nos interesa en este caso. Entonces, al ser esto siempre positivo, puedo quitarle las barras de valor absoluto sin ningún problema.
y es lo que se hizo en este paso. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, así como dijimos que este término siempre va a ser positivo, eso es importante, yo puedo multiplicarlo por ambos lados de la desigualdad. Como es siempre positivo, si ustedes recuerdan también de sus clases de álgebra, siempre que nosotros estábamos resolviendo una desigualdad y lo que, como decíamos coloquialmente, pasábamos multiplicando de un lado, dividiendo del otro, coloquialmente, pues alterábamos el signo de la desigualdad solamente si eso era negativo. Como aquí yo estoy seguro que esto siempre va a ser positivo, cuando multiplique por ambos lados de la desigualdad, no voy a alterar el signo. ¿Y qué me va a permitir hacer esta multiplicación? Pues simplificar. Cuando yo multiplique por el lado izquierdo, pues este término se cancela con el denominador que tenía. Y este 1 multiplicándose por este término que quedó fuera del cociente, pues simplemente nos queda este término. Del lado derecho, ¿qué va a pasar? Bueno, teníamos un 1 del lado derecho. Ahora ese 1 se va a estar multiplicando por el producto de las normas. Entonces pasa a ser el producto de las normas. Y para que se termine de parecer a la desigualdad que queremos, pues solamente vamos a elevar al cuadrado toda la expresión, a esta desigualdad. Si elevamos al cuadrado lo que tenemos aquí, pues ya llegamos a la desigualdad de Cauchy, utilizando la definición de ángulo entre vectores, que es una forma muy académica para lo que estamos viendo ahorita en el curso, ¿no? Entonces vamos a suspender aquí el video. Este video solamente hablamos de distancia, ángulo entre vectores, y ya vamos a empezar a hablar de lo que serían los vectores de tipo ortogonal, cuando vamos a decir que dos vectores son ortogonales.